Estamos hablando en esta mañana acerca del anuncio del nacimiento de Jesús. El anuncio del nacimiento de Jesús. La semana anterior vimos pues que el ángel Gabriel, que era un mensajero de Dios, ¿se acuerdan? Había venido a donde Elizabeth a anunciar a otro mensajero que iba a ser enviado delante justamente del Mesías. Pero ahora tenemos a Gabriel en otra misión. ¿Okay? Quiero mencionarles algunas cosas para los que están tomando apunte del bosquejo. En primer lugar, yo voy a hablar acerca del saludo a María. Eso se ve del versículo 26 hasta el 37. Y vamos a ver también ahí en ese pasaje un mensajero desde el versículo 26 al 28. Un mensaje desde el versículo 29 al 33. Un misterio en el versículo 34. Un método en el versículo 35. Un milagro en el versículo 36 y 37. Así que el primer punto es el saludo a María, ¿no? Eso sería el 26 hasta el 37. Pero el segundo punto es la sumisión de María. Y eso ocurre en el versículo 38. Este mensaje tiene dos puntos. El saludo a María y luego la sumisión de María, ¿no? El saludo de María del 26 al 37 es la sumisión de María en el versículo 38. Una vez que he dicho ya el bosquejo, ahora voy a proceder sencillamente a exponer la palabra de Dios. Entonces ya saben a dónde voy a ir, ¿no? Esa es la dirección a donde vamos a ir. Pero estamos hablando del saludo a María. Y se nos dice en el versículo 26 que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios. ¿Al sexto mes de qué? Al sexto mes del embarazo de Elizabeth, porque eso es lo que dice el contexto, ¿no? Y de hecho el versículo 36 dice, y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez, y este es el sexto mes, ¿para quién? Mire, para ella. Es el sexto mes del embarazo de Elizabeth. Se da cuenta, las cosas están unidas. Y así como el ángel Gabriel ha ido a Elizabeth a decirle, mira, van a ser Juan el Bautista, que es el mensajero que viene delante del Mesías. Ahora él ha llegado a donde María. Y mira lo que va a decir. Se nos dice ahí también, antes de decirle el mensaje del ángel, se nos dice que este es el sexto mes y vino el ángel. Yo les dije que la semana pasada la palabra ángel en el griego es ángelos, ¿no? Ángelos. En el hebreo es malach, de donde también tomamos la palabra malaquías, ¿no? Es malají, y es la terminación para mí, mensajero, es lo que significa. Ángelos y malach significan mensajero. Así que este es un mensajero de parte de Dios. Es uno que viene con un mensaje de parte de Dios, pero es uno que viene con una autoridad delegada de parte de Dios. Y además se nos dice ahí también que fue enviado por Dios. Dígalo conmigo, fue enviado por Dios. Hoy día hay mucha gente que son mensajeros, pero ¿saben una cosa? No son enviados por Dios, ¿no? ¿Cómo sabe usted eso? Porque ¿sabe una cosa? No hablan el mensaje de Dios. El mensaje del mensajero de Dios, verdadero, ¿no? Es un mensaje preciso de Dios. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Es un mensaje. El mensajero no tiene la oportunidad de cambiar el mensaje, ¿no? De hecho, en la antigua Roma, ¿verdad? Venía un enviado y venía con un acta, ¿no? Y habían parques y plazas donde se reunía el pueblo. Y entonces ahí venía él con una carta, con un edicto del emperador, y decía, esto es lo que dice el emperador, y esta cosa va a pasar, pam, 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 pam. El mensajero tenía que comunicar exactamente el mensaje que decía el emperador, el mensaje del rey. ¿Cuántos entienden lo que digo? ¿Sí? Él no tenía que comunicar su propio mensaje, ¿verdad? Él no tenía que cambiar el mensaje. Él no tenía que alterar el mensaje. Él no tenía que adornar el mensaje, ¿no? Lo único que él tenía que hacer, ¿qué cosa era? ¿Qué cosa? Comunicar el mensaje preciso
que venía de parte del rey. Eso es lo que hace un verdadero mensajero. Y es una autoridad delegada. Él ha sido enviado por Dios. Dígalo, enviado por Dios. Eso es lo que es ser un shaliach, ¿no? Shaliach. Él tiene una autoridad delegada. Por cierto, déjeme decirle esto. El mensajero, ¿no?, tiene una autoridad delegada. Y es una autoridad delegada. ¿Usted me entiende? Porque representa ¿a quién? Al rey. Así que si usted rechaza el mensaje del mensajero, ¿no?, ¿a quién está rechazando? A Dios. ¿No? Pero aquí tenemos que Gabriel es enviado por Dios. Ya dijimos también que la palabra Gabriel es una combinación de palabras que significa Geburah, ¿no?, y él, ¿no? Geburah significa que es poderoso, amén. ¿Es Dios poderoso? Claro. Dios es poderoso, escúcheme. Él hace que la mujer estéril dé a luz, ¿no? Y quiero decir una cosa. Él cierra la puerta y nadie la puede abrir, ¿no? Y si Él abre la puerta, nadie la puede, ¿qué cosa? Cerrar. Él da la vida y da, ¿qué cosa? La muerte. Él da la riqueza o da la pobreza. Él da la salud o da la enfermedad, ¿no? Él es aquel que le dice a la tormenta, quédate quieta, ¿no? Al huracán le dice, silencio, ¿no? ¿Sí? Él es el que le dice a la muerte, ¿no?, a uno que está muerto por 3 días ya, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué hace el muerto? Se levanta. Porque es poderoso. Dígalo conmigo, poderoso. Geburah. Amén. Él hace que cuando viene la persecución, escúcheme esto. Estaban ahí, habían salido de Egipto, ¿no?, después de haber sacrificado el Cordero Pascual, habían salido de la esclavitud y ellos estaban siendo perseguidos por una región montañosa. Y sucede que estaban en la encrucijada porque estaban al pie del Mar Rojo. Y mire, lo único que les esperaba era la espada, porque había un mar con una profundidad muy grande, ¿no?, enfrente de ellos, y estaban contra la pared. No había salida para ellos. Y ya ellos que se querían morir. El mismo Moisés estaba temblando. Decía, aquí nos van a matar. Y llegaron, realmente, el lugar donde llegaron era una playa, ¿no? Era una playa realmente. Era como un espacio así, como este de aquí, ¿no? Y estaban todos aglutinados del lado de allá del mar y ellos aquí. Y allá venía todo un ejército con espadas desenvainadas y lanzas para matarlos y degollarlos. Iba a ser perfecta la masacre ahí. Pero ¿sabe una cosa? Dios le dijo a Moisés, levanta la vara esa que tienes. Y él abre la vara. Y ¿sabe una cosa? El mar, ¿vieron?, se separa. Y el pueblo puede caminar en seco por medio de él. ¿Sabe una cosa? Porque él tiene poder. Geburah, dígalo conmigo, Geburah. Él hace camino donde no hay camino. Amén. Él hace posible lo que para el hombre es, ¿qué cosa? Imposible. Y aquí tenemos este mensajero de Dios. Por cierto, quiero decirle algo que noto. Hay 2 mensajeros que se mencionan en la Escritura, angélicos. El primero es Miguel, ¿no?, y el segundo es Gabriel. Los 2 tienen, en la connotación de sus nombres, tienen un desafío en el nombre. Porque Miguel, o Michael, ¿no?, significa en hebreo, Mijael, significa ¿quién es como Dios? Nota el sentido de pelea más o menos, o de feisty, ¿no? Who is like God? ¿No? Ese es Miguel, Mijael, ¿no? Y aquí tenemos Gabriel, segundo ángel mencionado en la Escritura, que es el mensajero de Dios. Y este dice, Dios poderoso, dice. ¿Entienden? Ellos vienen de este rey que no hay nadie como este rey. Amén.
Y es poderoso este rey, ¿entienden? Pero eso nos dice aquí que es el 6º mes y este ángel Gabriel ha sido enviado por Dios a una ciudad de Galilea, que es una ciudad que queda en el norte, llamada Nazaret. Nazaret era realmente como una aldea, era tan insignificante que ni siquiera se escribe mucho de ella, o algunos piensan que ni siquiera se escribe de ella, era como realmente como una invasión. ¿Cuántos conocen ustedes eso? Esos pueblitos que de pronto se arman en nuestros países, ¿no? Que de pronto comenzó ahí, pusieron 4 cañitas, y era un lugar, ¿qué cosa? Insignificante. Nosotros creemos que eso es exactamente lo que pasa aquí. Este es un lugar insignificante, no tiene prominencia. Por eso se nos dice en el libro de Juan, ¿no?, que cuando se supo que el Mesías o que Jesús venía de Nazaret, le dijeron, puede salir algo bueno de Nazaret, ¿no? El barrio, que todos ni lo conocen, no es la capital, ¿no? Es sencillamente un pueblito ahí, ¿no? Pero Dios había querido visitar ese pueblito. Y específicamente a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Interesante porque la palabra ahí es la palabra virgen. Y voy a hablar un poco acerca de esto, pero quiero decirle que era desposada con un varón. Eso significaba que ellos habían firmado una ketubah, habían firmado un contrato matrimonial. El compromiso, ¿no? No sé si ustedes lo hicieron, pero yo me acuerdo que en mi tiempo, yo tuve que ir a la casa de mi esposa. Bueno, no era mi esposa en ese tiempo, era sencillamente mi prometida, ¿no? Entonces tuve que llevar un anillo, ¿no? Y tuve que prometer delante de los papás de ella, ¿no?, que yo iba efectivamente a casarme con ella, ¿no? Y entonces se le da pues un anillo de compromiso, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Así que básicamente lo que había pasado era que María, o mejor dicho José, había dado su palabra de compromiso y había firmado una ketubah, un documento, un contrato de que él efectivamente se iba a casar con ella. Así que aquí tenemos a Joseph, que es de la casa de David. Este es un descendiente también de David. Y él está comprometido con esta virgen. Es virgen, desde luego, ¿no? Una muchacha, que se va a casar, ¿no? Está prometida y comprometida. Tiene que mantenerse pura, ¿no?, para su desposorio. Pero eso nos dice ahí que en el versículo, la última parte del versículo 27 dice, y el nombre de la virgen era María. El nombre de la virgen era María. María, porque María se llamaba la hermana de Moisés, Miriam, ¿no? Miriam. Pero nosotros vemos ahí que es una virgen. Dígalo conmigo, virgen. Okay. Aquí hay toda una discusión, ¿ok? Porque mire lo que pasa. Los liberales aquí en este país negaron la virginidad de María, porque trataban de negar lo sobrenatural y los milagros de la Biblia. Los rabinos judíos no creyentes también han atacado el asunto de la palabra virgen. Porque ellos trataron de decir que la palabra virgen es la palabra betula, ¿no? Y que el Antiguo Testamento había usado la palabra alma para hablar acerca de una virgen, ¿no? Pero realmente, mire, los traductores de la Septuaginta, que era la versión griega del Antiguo Testamento, esos traductores eran judíos. Ellos sabían lo que estaban diciendo. Ellos sabían que la palabra alma, que era virgen, es la palabra para alguien que no ha conocido varón. ¿Sí? Los rabinos judíos y los liberales han tratado de decir, no, mire, ella no era una virgen, ¿no? Ahí no había nada de milagro, ¿no? Ahí realmente lo que es que ella era una jovencita, ¿me entienden? Al decir que es una jovencita, ¿no?, ¿cuál es el milagro?
Una jovencita queda embarazada, ¿hay milagro o no hay milagro? ¿Hay milagro o no hay milagro? No hay milagro. Se lo vuelvo a repetir. Una jovencita X queda embarazada, ¿hay milagro o no hay milagro? No hay milagro. Dígalo conmigo, no hay milagro. Pero es una jovencita que es virgen, queda embarazada. Entonces, ¿qué cosa? Entonces sí es sobrenatural. Entonces, esto es una señal que solamente el poderoso, Geburá, ¿no? Puede hacer, ¿no? Entonces, mire, eso está ahí en el libro de Isaías 7:14. Léalo conmigo rápidamente, Isaías 7:14. Y dice ahí en el versículo 14, por tanto el Señor mismo os dará señal, ot, ¿no? He aquí que la virgen concebirá y dará luz un hijo. La palabra virgen ahí es la palabra alma. Eso es usado en el Antiguo Testamento, en el Tanaj. Describir a una mujer que no ha conocido varón. ¿Sí me entienden? Es usado en el Tanaj para describir a una mujer que no ha conocido varón. El mismo Talmud afirma que la palabra alma es una mujer que no ha sido descubierta íntimamente. Es decir, que no ha tenido relaciones, ¿qué cosa? Sexuales. Así que esa es la palabra y ese es el milagro. Por mucho que los liberales se paren en contra de esto, por mucho que los rabinos no creyentes, ¿no? Judíos, traten de negar esto, el asunto es que si es que esta era sencillamente una jovencita, no había milagro. Pero mire, si esta es una virgen que no ha tenido relaciones íntimas con un varón, ¿esto es qué cosa? Un milagro. Es una señal. Si no, no fuera una señal, ¿me entienden? Y de hecho la palabra ot significa que apunta a algo. Siempre los milagros en la Biblia están apuntando a algo, ¿me entienden? Si una jovencita, ¿no?, da a luz, ¿no?, o queda embarazada, ¿cuál es la señal? ¿Cuál es el milagro? ¿A qué está apuntando? Ninguno. Escúcheme una cosa. Pero si una jovencita, ¿no?, que es virgen, ¿no?, queda embarazada, ¿no?, y no ha conocido varón, escúcheme esto. Entonces, esto es un milagro, ¿sí? Dios está apuntando, señal. ¿Me entienden lo que quiero decir? Dios está apuntando algo. Dios quiere decirnos algo. Vamos nuevamente a nuestro texto en Lucas. Okay. Bien. Se nos dice ahí que entonces ella queda embarazada, ¿no? O va a quedar embarazada. Es una virgen ella. Y dice ahí, y entrando el ángel en donde estaba, le dijo, salve. Jairé es en el griego. Quejarito mene. De hecho es quejarito mené. En el griego sería gracia muy agraciada, sería el griego. De hecho, de ahí es donde saca el latín Ave María. El latín es Ave María, ¿no? Pero le voy a decir algo. Yo creo que si ellos viven en Israel, ella está viviendo en ese pueblito, en esa aldea, ¿no?, ahí cerca del mar de Galilea, la lengua del ángel iba a ser ¿qué cosa? Hebreo. Así que lo que el ángel va a decir es shalom. Dígalo conmigo, shalom. Y shalom significa paz, ¿no? Shalom significa hola también. Es un saludo. Él le dice, mira, shalom. Y le dice a ti, muy favorecida. Quiero que note esto, ¿ok? Escuche esto. Note que ella no es la dispensadora del favor. Ella es la receptora del favor. María no es la que da favor. Es la que a la que se le ha, ¿qué cosa? Dado favor, ¿no? Por eso el ángel le dice, shalom, le dice. Muy favorecida. Dígalo conmigo, muy favorecida. Muy agraciada, ¿no? Dice, bendita tú entre las mujeres. Y dice ahí también, el Señor es contigo. Adonai está contigo. ¡Wow! Tremendo. Adonai está contigo.
¿Recuerda que hablamos de eso? El Señor con nosotros, decíamos hace un momento. ¿No? Dice, el Señor está contigo. Y dice, tú eres bendita entre las mujeres. Desde luego, lo que iba a pasar con ella era tremendo. Ella va a ser el instrumento portador del Mesías, ¿no? Y dice ahí que cuando ella le vio al ángel, se turbó, dice que se aterró y sus palabras, y por sus palabras. Y pensaba, ¿qué me está diciendo este ángel? ¿Qué salutación es esta? Y dice ahí, entonces el ángel le dijo, María, no temas, no tengas terror, porque has hallado gracia delante de Dios. Hello, mire. ¿Hallado gracia delante de quién? Del Señor. ¿Quién da gracia? ¿María da gracia o da gracia a Dios? No. Es Dios el que da la gracia. Y ella había hallado la gracia delante del rey. Y dice allí, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua, Jesús, que significa Yahweh, ¿no? Salva. De hecho, podría ser traducido, yo creo que es la mejor traducción, la salvación de Jehová. La salvación de Yahweh. ¿Se acuerda que hemos hablado acerca de que se ha estado esperando esta salvación? ¿No? Y se acuerda que la semana pasada les hablé de Zacarías, ¿no? Sajor, que significa acordarse, y ya se ha acordado. Y Elisheba, que Eli, ¿no? Mi Dios ha hecho un Sheba, juramento, ¿no? Mi Dios ha hecho un juramento del Salvador. Y entonces aquí está la contestación y dice, Yeshua, ya va salvado. Esta es la salvación de Jehová. Este niño es la salvación de Jehová. Dice Mateo, ahí en el capítulo 1, versículo 21, no lo busques, pero dice ahí solamente, dice que se llamará Jesús porque Él salvará a su pueblo ¿de qué cosa? De sus pecados. ¿Sí? Pero se nos dice ahí en el versículo 32, dice, este será grande y se le dará el trono de David, su padre. Quiero que note por favor que dice que será grande. Habla de rol, ¿ok? Mire por favor. Y por cierto, quiero que vea este asunto. Se dijo de Juan el Bautista que él también iba a ser grande. ¿Se acuerda usted la semana pasada? Pero ahora se nos está diciendo que este va a ser grande. Pero hay una diferencia entre la grandeza de Juan el Bautista y la grandeza de Jesús. ¿Sí me entienden? Porque Dios tiene diferentes orden en su cuerpo. Dios tiene diferentes roles en su iglesia. ¿Cuántos entienden esto? ¿Sí? Él tiene diferentes roles. Hay hombres y hay mujeres. ¿Correcto? ¿Sí? Hay diferentes dones y talentos. Él dice el libro de 1 Corintios que él decide, que Él coloca esos dones en su cuerpo como Él quiere, dice, ¿no? Nadie le dice qué hacer, Él lo dice. No es que yo le impongo a Dios, no. Él es el rey, Él decide. Y Él ha decidido que este niño va a ser grande y el rol que tiene es que dice que será llamado Hijo del Altísimo. Ben el Elión, es el hijo del más alto. Y eso tiene que ver, escúcheme por favor, tiene que ver con el hecho de que Jesús es el hijo del rey del universo, el heredero de todas las cosas. Are you following? ¿Sí? Isaías dice en el capítulo 6, en el versículo 1, dice que él vio una visión y vio el trono del Señor alto y sublime. ¿Se acuerdan? Alto, eso es Elión, ¿no? Es el Elión. Él es el rey que está por encima de ¿quiénes? De todos los ¿quiénes? Los demás reyes, ¿no? Y este es el Ben Elión. Este es el Ben el Elión. Es el hijo de ese rey, que por cierto también es rey. Así como su padre es divino, él también es divino. Así como su padre es Dios, él tiene la misma sustancia de su padre, es Dios. ¿Sí? Y no solamente eso, así como el Padre reina sobre todas las cosas, el Padre heredera sobre el Hijo también, que Él es el heredero de todas las cosas. Por eso Jesús dice, ¿no? Más adelante dice, toda potestad, toda autoridad me da en el cielo. ¿Y dónde? Y en la tierra. Dígalo conmigo. ¿En el cielo?
y en la tierra. ¿Quién tiene la autoridad? Jesús. Porque Él lo dijo, ¿no? Su Padre, ¿no? Pero este es el heredero. Y aquí se nos dice que se le está diciendo a María, dice, y este será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios, esta es la palabra Adonai Elohim, le dará el trono de David su padre. Varias cosas ahí, ¿no? El trono de David es una promesa que se nos dice acerca de del reino davídico. Y dice que reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Por cierto, no es un reino temporal. Lea por favor conmigo Isaías 9:7. ¿Ok? Isaías 9:7. Dice ahí, y desde el 6 dice, porque un niño es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, eso es el gobierno, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David, ahí está, sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Así que su reino no es temporal, su reino no está limitado, su reino es ¿para cuándo? Para siempre. Amén. Así que su reino no tendrá fin, dice. Entonces dice, María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, está la palabra Geburá. Escúcheme. Importante, porque estas cosas están conectándose con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, nosotros sabíamos que el Ruach HaKodesh, en el versículo 2 de Génesis 1, se nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios, está coparticipando de este asunto. Y es el Espíritu de Dios el que va a formar a Jesús en el vientre de esta Virgen. ¿Usted me entiende? Y se nos dice ahí, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Santo, Hakadosh es en el hebreo, dice, que nacerá será llamado Hijo de Dios. Por cierto, ¿no? En la literatura hebrea siempre a Dios se lo conoce a Hakadosh Baruch Hu, dice, el Santo bendito sea Él. Pero nótense que a este niño se le dice el Santo también. Se da cuenta de la misma naturaleza del Padre. El Padre es santo, pero el Hijo es ¿qué cosa? Santo. Y se nos dice ahí, además, dice que ese ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, el Ben Elohim. Dice aquí tu pariente Elizabeth, Elisheva. Acuérdese qué significaba Elizabeth. Acuérdese, ayúdeme un poquito a recordar. Eli, que significa ¿qué cosa? Eli es mi Dios. Y Sheva significa juramento, ¿sí? Mi Dios ha jurado es lo que significa, ¿no? Escúcheme, Jesús es el cumplimiento de ese juramento. Amén. Y dice ahí, Elisheva también ha concebido su vejez, y este es el 6º mes para ellas, la que llaman estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dígalo conmigo, no hay nada imposible para Dios. Déjenme decirles solamente dos cosas. ¿Okay? La primera es que esa esterilidad es el resultado de la providencia divina. O sea, mire, Dios tiene un propósito a veces para la esterilidad. ¿Me entienden? Ana era estéril, pero luego Dios hizo que diera luz. Sara era una mujer mayor, ¿no? Pero Dios hizo que diera luz. Elizabeth era una mujer, ¿no? Ahí que ella también estaba en esterilidad, pero Dios hizo que diera luz, ¿no? Lo mismo pasó con la mamá de Sansón, la esposa de Manoah, ¿no? Y aquí tenemos a María. No hay nada imposible no hay nada imposible para Dios. Amén. Y quiero decir una cosa, pero Dios responde a aquellos que se apelan a Él, ¿entiendes? Él tiene el poder para bendecir el fruto de tu vientre
Pero dice el libro de Deuteronomio, ahí en el capítulo 28, ¿no? Dice que Él tiene también el poder para maldecir el fruto de tu vientre. Are you following? Por eso es que caminamos en temor. No caminamos en orgullo, en vanidad. Porque una cosa, si usted se para en orgullo y vanidad delante del rey, el rey te dice, maldito el fruto de tu vientre. ¿No? Es mejor que el rey diga, bendito el fruto de tu vientre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero mire ahí, dice ahí, entonces María dijo, y aquí veo algo interesante, he aquí la sierva del Señor, dígalo conmigo, la sierva del Señor. ¿Sabe una cosa? Lo que le estaba pidiendo el ángel a ella era una vergüenza terrible. Porque la ley, además de Moisés, decía que aquella muchacha que estaba comprometida, que había firmado ese contrato matrimonial, ¿no? Y ella se quedaba ahí y tenía relaciones sexuales con otro que no fuera su esposo, ¿no? Tenía que morir apedreada. Así que ella tiene fe, escúchenme una cosa, una fe que sobrepasa todo entendimiento, para decir, mire, he aquí, si Adonai ha dicho eso, si el Señor ha dicho eso, yo soy la sierva, no voy a cuestionar lo que Él está diciendo. Y María añade, dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia y dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Quiero decir algo interesante de eso. María es sumisa. ¿Bien? María es sumisa. María es sumisa a la palabra del Señor, ¿no? Y María es sumisa aún al mismo mensajero, porque ella dice, hágase conforme a tu, ¿qué cosa? A tu palabra. El libro de Romanos, en el capítulo 13, nos dice que no hay autoridad establecida, sino la que ha sido establecida por Dios, ¿no? Leámoslo juntos, ¿ok? Romanos 13:1. Dice ahí, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2, leámoslo juntos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Rebeldía contra la autoridad delegada por Dios, establecida por Dios. Es rebeldía contra quién? Contra Dios mismo. Pero mire, aquí qué tremendo ejemplo de María. Es una mujer sumisa, dígalo conmigo, sumisa. Teme a la palabra del Señor. Cree la palabra del Señor. Se sujeta a la palabra del Señor. Y por tanto ella es favorecida. Ella es bendecida. Amén. Que el Señor nos ayude a entender el saludo de María, ¿no? Y luego la sumisión de María. Que el Señor haga conforme a su palabra. Amén. Vamos a repetir lo que dice ahí María. En el versículo 38 dice ahí. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Dice ahí. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y dice ahí que el ángel había terminado con su tarea y se fue de su presencia.